físico de la resonancia magnética. Vamos a empezar haciendo un poquito de repaso de lo que son todos los temas anteriores, porque estuvimos un par de semanas sin dar clase, así que vamos a empezar a hacer un repasito. Una de las ideas era cuál es el objetivo de la resonancia magnética. Bueno, el objetivo de la resonancia es obtener imágenes de diagnóstico médico a partir de lo que es la excitación de protones dentro de un campo magnético. También habíamos hablado de lo que es una imagen digital. Una imagen digital, acuérdense que los equipos, si bien nosotros vivimos en lo que es un mundo analógico, es decir, todas nuestras cosas ocurren en el campo del continuo, se llama. Cuando nosotros empezamos a pasar imágenes a resonancia magnética, lo hacemos a través de una imagen digital. Eso quiere decir que nuestras imágenes van a tener una determinada cantidad de puntos, ¿sí? Tanto horizontal como verticalmente, y van a ser un número discreto, es decir, un número entero de puntos por imagen. ¿Sí? ¿Cómo se formaban estas imágenes? Estas imágenes se forman cuando nosotros ponemos nuestros protones que tenemos libres en nuestro cuerpo, y a través del campo magnético que alinea dichos protones con el mismo, le añadimos energía al sistema, ¿sí? A través de un pulso de radiofrecuencia que era equivalente a agregarle un campo magnético, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, y de esa manera convertíamos lo que es la relajación longitudinal en relajación transversal, si ustedes se acuerdan. Esto era, nosotros teníamos la precisión de los espines en un determinado sentido, que era en relación con el campo magnético B0. Cuando nosotros agregamos un pulsito de RF, ¿sí? Lo que hacíamos, esta relajación que es longitudinal, la convertíamos en una relajación en el eje transversal, y esta imagen era la que nosotros podíamos llegar a detectar cuando atravesaba esta relajación transversal lo que son las bobinas, ¿sí? Acuérdense que la relajación longitudinal nosotros no la podemos medir, y lo que sí medimos siempre en las bobinas son las relajaciones transversales, que generaban una señal del tipo de decaimiento sinusoidal, ¿sí? A través del tiempo, y eso es lo que nosotros llegamos a medir como una señal observable, vamos a decirlo así. Después habíamos hablado un poquito de lo que son las partes del equipo. Las partes del equipo, bueno, lo más importante eran lo que son los campos magnéticos. Recuerden, gradientes. Los equipos tienen 3 campos magnéticos gradientes, unos en cada eje. Eso era necesario porque para poder localizar un punto en el espacio necesitamos sí o sí 3 ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. De esa manera podemos distinguir un punto en el espacio como único, ¿sí? Por lo tanto, también tenemos 3 ejes gradientes en el equipo. Si ustedes recuerdan, 2 de esos campos gradientes son fijos, ¿sí? En el eje Z y en el eje X, por ejemplo. En el eje Z nos servía para hacer lo que es la selección de nuestro corte, ¿sí? Si nosotros teníamos nuestro paciente acá, metido dentro del campo magnético B, ¿sí? 0. Nuestro campo magnético gradiente en Z lo que permitía era que nosotros establezcamos un determinado corte en el paciente, un slice acá, ¿sí? Y a su vez este slice después nosotros lo vamos a ver como una imagen
cuadrada, ¿no? En nuestro caso, de un ancho y un alto, que nosotros lo definimos cuando nosotros operamos, y ustedes lo van a ver como en el equipo, en el mando del equipo, ustedes lo van a ver como fase y frecuencia, ¿sí? Y estos dos se deben a los otros dos campos magnéticos que tenemos actuando sobre el equipo, ¿sí? Que nos van a permitir individualizar cada uno de estos puntos que forman la imagen, las intensidades de todos los puntos que forman la imagen. ¿Sí? Entonces, tenemos, bueno, lo que son las bobinas. Las bobinas, ¿se acuerdan? Eran un bobinado, en realidad es un espiral, ¿sí? Que tiene a su vez un detector, ¿sí? Y que a medida que un campo magnético atraviesa esta bobina, genera una corriente que nosotros la medimos con este detector. Obviamente pasa a todo el circuito del equipo, que es un conversor analógico digital, después va a la computadora, todo, y se hace un postproceso que permite medir esa intensidad de corriente eléctrica que atraviesa la bobina, siempre que hablemos de la longitud, la magnetización transversal, ¿sí? Y después, bueno, habíamos hablado también un poquito de los campos magnéticos, ya lo expliqué. Hoy la idea de empezar a modo repaso de todo lo que habíamos visto hasta ahora, muy rápidamente. La idea de hoy es empezar a hablar de lo que son un poquito de lo que son las secuencias de pulsos. La secuencia de pulsos es todo lo que nosotros, o que en realidad nosotros no, pero el equipo genera como para poder localizar un punto o generar una imagen plana dentro de lo que es nuestro campo de interés. El ROI, como ustedes saben, es nuestra región de interés y nosotros la especificamos en un primer momento cuando, si ustedes se recuerdan, nosotros acá tenemos un campo magnético en el eje Z, ¿sí? Que lo que hace es que la frecuencia en la base de nuestro paciente, supongamos que estos son los pies y esta sea nuestra cabeza, nosotros tenemos un campo magnético variable, ¿sí? El centro de la imagen, que es el isocentro del equipo, que es el punto en el donde la señal es más sensible, estaría centrado en lo que son los 64 MHz, más o menos, que es para un campo magnético de 1,5 Tesla, sería nuestro campo magnético cero, vamos a decirlo así, y nuestro campo gradiente para acá va a ir disminuyendo, por ejemplo, 62 MHz, ¿sí? Hasta, como esto es simétrico, sería acá 66 MHz, por decir algo. Simplemente esto depende del campo gradiente que nosotros tengamos acá, y esto, a partir de nuestra generación del pulso de radiofrecuencia, que es el primer piquito que nosotros vemos acá, nosotros vamos a poder determinar en dónde exactamente el equipo va a hacer su corte, ¿sí? Este campo, este pulso de radiofrecuencia que ustedes lo ven acá, podemos tener distintos pulsos de radiofrecuencia que son de 90 grados, de 180, que esos son los teóricos, ¿sí? En la realidad se usan a veces pulsos que son de menor grado. ¿Cómo se logran los pulsos de mayor o menor grado? Dándole amplitud y tiempo en la señal del pulso de radiofrecuencia, y de esa manera podemos obtener pulsos de 90, 100, 110. No tiene por qué ser siempre de 180, pero siempre a forma académica se los nombra de 90 y 180 grados, ¿sí? Entonces, la secuencia de pulsos, ¿qué es esto? Esto es, bueno, en este eje nosotros tenemos los tiempos y en estos son las amplitudes, ¿sí? Entonces, cada uno de los ejes
representa cuándo se va a activar cada uno de las partes del equipo, de manera que podamos llegar a tener bien preciso en un lugar lo que nosotros queremos empezar a escanear, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, lo primero que nosotros tenemos que hacer es seleccionar el plano de corte para que nosotros nos interesa para organizar la imagen, que sería esto, ¿sí? Para seleccionar nuestro plano de corte nosotros generamos lo que es el pulsito de radiofrecuencia, ¿sí? Con eso, si ustedes recuerdan, lo que estamos haciendo es todos los espines de los protones que están adentro del cuerpo, que están girando, están precediendo con una frecuencia que era la frecuencia del Armor, ¿sí? Y cuando nosotros le agregamos el pulso de radiofrecuencia, por ejemplo, supongamos que queremos hacer un corte en el medio del paciente, lo hacemos a 64 MHz, el pulsito, ¿sí? El pulsito tendría su centro acá en 64 MHz. Excitaríamos exactamente todos los todos los protones que estén situados en este lugar, ¿sí? Y lo que nosotros lograríamos es la magnetización longitudinal que tienen todos los protones de precesión, la transformamos en transversal, ¿sí? Y esta es la que nosotros podemos medir. Entonces, lo primero que nosotros tenemos es el pulsito de radiofrecuencia. Al mismo tiempo, ¿sí?, que el pulsito de radiofrecuencia, nosotros tenemos que activar el gradiente de selección de corte, ¿sí?, que este es el gradiente en el eje Z, ¿sí? Entonces, en el equipo, el gradiente se prende en ese momento, ¿sí?, alcanza su pico máximo y después se detiene, ¿sí? Lo que está en rojo después lo voy a explicar. Esto a veces sucede y otras veces no. Para modos pedagógicos vamos a decir que lo vamos a tener en cuenta lo que es el refase, vamos a decirlo así, ¿sí? Después de eso, nosotros tenemos que desfasar a nuestros protones de manera que podamos aplicarles una transformada, ¿sí?, como para poder empezar a individualizar. ¿Qué es lo que pasa? En nuestra imagen nosotros tenemos dos dimensiones, ¿sí? Y cuando nosotros aplicamos el pulso de radiofrecuencia, todos nuestros protones van a empezar a preceder, ¿sí?, y a transformar la magnetización longitudinal en transversal, pero a la misma frecuencia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos de alguna manera que poder separarlos a estos puntos. Esto se hace aplicando los otros dos campos magnéticos. Uno es el de frecuencia y el otro es de fase, ¿sí? El campo de frecuencia, que es el que se aplica acá, ¿sí?, y es en el cual nosotros vamos a hacer el muestreo de nuestra señal, ¿sí? Lo que hace es a todos estos puntos, a todos estos protones, perdón, que van a ser los puntos de nuestra imagen, lo vamos a desfasar en frecuencia. ¿Qué significa desfasar en frecuencia? Significa que los vamos a hacer girar un poquito más lento los primeros y más rápidos los otros, ¿sí? O sea, si ustedes piensan esto como nadadoras, por ejemplo, de baile, de nado sincronizado, lo que nosotros haríamos es que a los primeros que están acá, ¿sí?, nosotros los hacemos girar, la hacemos, no sé, nadar, o que muevan y bajen los brazos, por ejemplo, y suban y bajen los brazos con mayor velocidad, a los de atrás y a los de adelante más despacio, ¿sí? De manera que si nosotros logramos eso, nosotros podemos individualizar cada una de los nadadores que estarían acá, ¿sí?, de manera unívoca, ¿sí?, desfasándolos
en frecuencia, cuando nosotros apliquemos la transformada de Fourier, vamos a poder individualizar cada uno de estos puntitos, ¿sí? Y después lo que nosotros vamos a tener que aplicar es el gradiente de fase, se llama, que el gradiente de fase siempre va entre la selección de campo y el de frecuencia, ¿sí? Es un pulsito. Este pulsito lo que hace, si ustedes recuerdan, otra cosa, perdón. Este campo magnético, a diferencia de los otros dos, este campo magnético es variable. ¿Qué quiere decir? Que nosotros la primera vez vamos a aplicar un pulsito con una determinada pendiente, después con otra, después con otra, después con otra, ¿sí? Siempre este punto intermedio es el isocentro del equipo, de manera que nosotros podamos llegar a seleccionar fila por fila, ¿sí? De lo que es nuestra imagen, ¿sí? Este campo magnético es el de selección o de fase, ¿sí? Ustedes a veces lo pueden llegar a ver como... No tengo el grafiquito acá. De esta manera, significa que este campito sí es variable en cuanto al tiempo, ¿sí? Entonces, una vez que ya seleccionamos ese renglón, ¿sí? A través de una determinada pendiente específica del campo de fase, nosotros seleccionamos ese renglón y después tenemos que volver a repetir este ciclo n cantidad de veces, tantas como nos interese a nosotros formar las filas de nuestra imagen, ¿sí? Por eso nuestra secuencia de pulsos es una secuencia de pulsos lenta, porque nosotros tenemos que repetir este proceso. Este es el tiempo de repetición, o sea, entre acá y acá, que volvemos a aplicar el mismo pulsito de DRF, es el tiempo de repetición que ustedes ven en las señales, y esto se repite tantas veces como filas nosotros tengamos. Por eso nosotros vemos que para imágenes de resonancia, cuanto mayor es nuestra matriz, ¿sí? de adquisición de imágenes, es mucho más lento, ¿sí? Ese tiempo de adquisición también es proporcional a la cantidad de NEX. Ustedes también pueden ver la palabra NEX, ¿sí? Sí. NEX es la cantidad de veces que yo voy a repetir este proceso para cada punto en particular, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con esto? Lo que hago con esto es que al mismo punto lo excito 2 veces seguidas, de manera que la relación señal-ruido, ¿sí? sea mayor, ¿sí? Aumenta en una proporción de raíz de 2, es una cuestión matemática, ¿sí? O sea, por cada NEX que yo aumento, mi señal, la relación señal-ruido, o sea, mi señal cada vez va a ser un 40% mayor que si lo hago con un solo NEX. El tema es que el tiempo se duplica, ¿sí? Porque yo a cada puntito lo tengo que escanear 2 veces, ¿sí? Esta es lo que es la secuencia de pulsos básica, ¿sí? Y cuando nosotros establecemos, bueno, el gradiente de campo, el gradiente, perdón, de frecuencia, nosotros hacemos acá el muestreo, ¿sí? Ustedes recuerden que este muestreo de nuestra señal es discreto, o sea, acá entra el conversor analógico digital, y en vez de tener toda esta linita acá, vamos a tener puntos que representan, ¿sí? la señal, ¿sí? ¿Cuántos puntos vamos a tener acá? Depende de la cantidad de columnas que nosotros hayamos seleccionado en nuestra imagen que nosotros queremos obtener, ¿sí? Imagínense que cuantos más puntos nosotros pedimos acá, mayor cantidad de veces vamos a tener que muestrear la señal, y probablemente
nuestro tiempo de muestreo tenga que ser mayor, ¿sí? Por lo tanto, una imagen con mayor resolución en el eje vertical también nos va a ocasionar que tengamos un mayor tiempo de exploración, ¿sí? Acá es otra forma de ver cómo nosotros a todos los puntos que generan una imagen podemos llegar a individualizarlos, ¿sí? Con el gradiente de corte, lo que nosotros hacemos es seleccionar el espesor de la imagen, y con los otros dos, ¿sí? Eso nos mantendría todos nuestros protones, que son los A, la primera letra A, son todos los A. Con el de frecuencia, nosotros lo que haríamos es mantener fijo lo que es nuestra primera fila, o sea, AA, AA, AB, AC, AD. Seleccionamos esto, y con nuestra fase nosotros podemos llegar a distinguir cada uno de los protones en AA, AB, AC, AD y así, ¿sí? La imagen del espacio, también habíamos hablado un poquito de lo que era la imagen del espacio K, lo que habíamos hablado, cómo se formaba la imagen del espacio K. Hay muchas formas de hacerlo, algunas son en la forma cartesiana, se llama, o sea, en orden, ¿sí? Empiezo del margen superior izquierdo y voy desplazándome hacia la derecha, ¿sí? Cuando llego acá, bajo un renglón y sigo, eso se llama cartesiano, ¿sí? Hay otras formas que pueden ser siguiendo como una especie de caracol, así, de serpiente que se enrolla, otra en espiral que empieza desde el centro. Esos son los distintos tipos de reconstrucción que se pueden hacer, y eso depende del algoritmo del programa de reconstrucción. Generalmente lo que está más usado ahora es en cartesiano, ¿sí? Acuérdense que después que nosotros le aplicamos la transformada de Fourier a lo que es el espacio K, obtenemos, ¿sí? Siempre el espacio K es en el dominio del tiempo, y nuestra imagen siempre está en el dominio de la frecuencia. Si ustedes se acuerdan, si nosotros lo viéramos en 3 dimensiones a lo que es el espacio K, tendríamos que siempre al centro tenemos la mayor cantidad de señal, por eso lo vemos más clarito acá, ¿sí? Y se corresponden a lo que serían las frecuencias bajas, si ustedes lo ven así, o sea, la mayor cantidad de intensidad de señal. Mientras que toda la periferia, nosotros lo que tenemos son las señales de mayor frecuencia. Las señales de mayor frecuencia son siempre todos los bordes, ¿sí? Son todos los bordes, mientras que la señal de baja frecuencia es vamos a decirlo así, la intensidad o la cantidad de blanco que tiene la imagen, ¿sí? Para generar el espacio K, hay varios algoritmos, y para aumentar la velocidad de la adquisición de las imágenes del espacio K, hay algunas veces y algunas secuencias recurren a ciertos truquillos como para disminuir nuestro tiempo de adquisición, ¿sí? Un truquito es, por ejemplo, lo que hace General Electric, es, en vez de adquirir todos los renglones de la imagen del espacio K, adquiere solamente en una primera exploración los renglones impares, en la segunda imagen, por ejemplo, los pares, y después mediante algoritmos de interpolación, perdón, no me salía la palabra, de interpolación entre las dos imágenes, te generan las dos imágenes. Pero en realidad lo que nosotros estamos teniendo como imagen real es la mitad de los renglones de una y la mitad de la otra, ¿sí? Algunos otros algoritmos de reconstrucción también, cuando adquieren varias imágenes, ¿sí? Van interpolando también en cuanto a renglones y en cuanto a columnas, ¿sí? De manera bueno, la idea principal es no escanear completa la imagen, sino ir interpolando con las imágenes siguientes.
¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que un punto con respecto a la estructura que viene por debajo del próximo corte no va a cambiar tanto y por lo tanto nosotros podemos llegar a tener una continuidad, ¿sí?, en la imagen. No estamos teniendo la señal real, pero para algunas series en las cuales nuestra adquisición es muy dependiente de lo que es el tiempo, por ejemplo, cuando nosotros queremos ver flujo sanguíneo, por ejemplo, no estamos tan interesados en el detalle, ¿sí?, sino más bien en cómo cambia la imagen rápidamente con el tiempo, ¿sí? Esta forma de la imagen del espacio K tiene la mayor cantidad de amplitud de señal en el centro, porque generalmente esta imagen se obtiene a través de lo que es la secuencia del spin echo, ¿sí? Esta secuencia que explicamos acá, en la cual existe solamente un pulsito de radiofrecuencia de 90 grados y después solamente lo de selección de los ejes, y tenemos el muestreo acá, se llama Free Induction Decay, o sea, decaimiento inductivo libre, digamos, en el cual lo único que hacemos es aplicarle el pulsito de 90 grados y después dejamos que la señal caiga en el tiempo sin aplicarle nada más, ¿sí? La idea de la secuencia de spin echo es a través de un pulsito de 180 grados, que ustedes recuerdan que eso se hace con radiofrecuencia, aumentando la amplitud del pico de radiofrecuencia, es obtener una mayor cantidad de señal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué queremos tener mayor amplitud de señal? Vamos a borrar un poquito acá y vamos a recordar un poco qué es lo que está pasando. Bueno, nosotros tenemos otros ejes. Esto es amplitud de la relajación transversal con respecto al tiempo. Magnetización transversal con respecto al tiempo. Si ustedes se acuerdan, para un tejido en particular, esta sería nuestra curva de T2, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta sería nuestra curva T2 ideal de cualquier sustancia de nuestro organismo, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, sangre, sustancia gris, sustancia blanca. Sería nuestra curva de decaimiento de ese tejido en particular, ¿sí? La curva real que nosotros tenemos para nuestros tejidos es siempre inferior y cae muchísimo más rápido, ¿sí?, que la ideal, y esta suele encontrarse en la literatura como T2 asterisco. ¿Por qué se habla así en T2 asterisco? Esto es, ¿por qué cae con mayor velocidad que la ideal? Esto es porque nuestro campo magnético siempre tiene algún tipo de inhomogeneidad, o sea, nuestro campo magnético nunca es perfectamente estable en el tiempo y tampoco es perfectamente homogéneo, siempre tiene una diferencia, ¿sí?, unas pequeñas diferencias. Y también lo que tiene es que esto sería si toda nuestra sustancia de exploración fuese del mismo material, digamos, del mismo sustancia. Lo que no sucede en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que el líquido cefalorraquídeo está al lado de otras sustancias de distinta densidad, y las distintas interacciones que hacen entre esos distintos tejidos nos producen que en nuestro cuerpo el tejido que nosotros queremos escanear tenga una curva de decaimiento mucho más rápida que la original de nuestro tejido, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Supongamos que nuestro pulsito nosotros nos interesa medirlo en este tiempo. Acá estaría lo que es el TE, ¿sí?, que es nuestra ventana de exploración, ¿sí?, en el cual nosotros vamos a medir la señal de nuestro T2 asterisco,
¿sí? La secuencia de spin-echo lo que tiene es un pulsito de 180 grados que siempre se genera a mitad de camino entre el pulso de radiofrecuencia de 90 grados y nuestro centro de TE, que es donde nosotros empezamos a medir la señal, ¿sí? Acá, nuestro pulso de RF comienza acá, que sería a tiempo cero, y en nuestro T, que es el tiempo de exploración, nosotros acá empezaríamos a tener acá nuestro pulso de 180 grados, ¿sí? Esto lo que genera es que esta curvita que empieza acá, agrega señal hasta llegar a nuestro T2 y después vuelve a bajar, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos es una ganancia en lo que es la amplitud de la magnetización transversal, que es lo que nosotros medimos, ¿sí?, en nuestro tiempo de exploración. Lo que nos permite tener es nuestros valores de exploración son mayores y por lo tanto vamos a tener una mayor intensidad de la señal, porque aumentamos lo que es la magnitud de nuestra magnetización transversal. Si lo hacemos acá, si ustedes ven, nuestra magnitud, o sea, la amplitud que tenemos acá, es menor que si no hubiésemos hecho el spin-echo, ¿sí? Como siempre, acá tienen el campo de selección de gradiente que se aplica tanto en el pulsito de 90 grados como en el de 180, porque lo único que queremos hacer es agregarle energía a ese corte en particular. Y después tenemos selección, el gradiente de selección de fase, ¿sí?, que es variable, como ustedes lo han visto, ¿sí? Y después este es el de frecuencia, que siempre se aplica cuando nosotros vamos a medir la señal, ¿sí? Esa es nuestra secuencia de spin-echo. Nuestra secuencia de spin-echo nosotros también lo podemos hacer en forma múltiple, ¿sí? ¿Cuál es la idea de la secuencia de multi-spin-echo? Es poder aprovechar, no quiero olvidar de nada, un momento, no me olvidé de nada, es poder aprovechar que nosotros hemos ganado amplitud acá, ¿sí? Y después de este T, nuestra señal va a seguir decayendo con el ritmo T2 asterisco, ¿sí? Que lo que nosotros podemos hacer a la misma distancia de esto es volver a aplicar un pulsito de 180 grados y volver a repotenciar la señal, ¿sí?, y volver a llevarlo hasta el valor de T2 y volver a aplicar acá un TE, de manera de poder remuestrear la señal, ¿sí?, sin esperar a que nuestra señal decaiga y podamos repetir el pulsito de 90 grados que está dado por nuestro TR, ¿sí?, que es nuestro tiempo de repetición. Entonces lo que nosotros haríamos es volver a aplicar un segundo pulso, o un tercero, o un cuarto, o un quinto, de manera de volver a poder muestrear la señal, ¿sí?, sin esperar a que nosotros tengamos que llegar a nuestro TR para volver a aplicar el pulso de 90 grados. Recuerden siempre que el pulso que nos genera la señal y que nos genera esta curva es el de 90 grados. El de 180 lo que nosotros hacemos es simplemente llevar desde nuestro T2 asterisco hasta lo que sería nuestro T2, como para hacer una ganancia en la amplitud de la señal, ¿sí? Repitiendo este tren de pulsos
simultáneas muchas veces, lo que nosotros logramos es poder muestrear nuestra señal, ya dije, tantas veces como tren de pulso podamos hacer, y lo que podemos lograr es, si nosotros hacemos que nuestra selección de gradiente se mantenga en la misma imagen y nuestra selección de frecuencia cambie un poquito, nuestra selección de fase, perdón, cambie al siguiente valor, ¿sí? Lo que nosotros podemos llegar a hacer es que en nuestra imagen escanear con el primer TE el primer renglón y con el segundo TE el segundo renglón. Y si tenemos varios trenes de pulso, podemos escanear el tercer, cuarto, quinto, ¿sí? Entonces, nuestro tiempo de adquisición de imagen se va a ver disminuido tantas veces como nosotros podamos llegar a repetir esta señal. Obviamente, este tren de pulso no lo podemos hacer indefinidamente, porque si no adquiriríamos con una sola señal, con una sola excitación de 90 grados, toda nuestra imagen o varias imágenes, ¿sí? Simplemente variando los campos magnéticos, porque recuerden que la señal T2 tiene un decaimiento muy rápido, ¿sí? Entonces, con este tren de pulso lo que nosotros podemos hacer es adquirir varios renglones al mismo tiempo y por lo tanto nuestro tiempo de adquisición, que estaba dado por el número de filas que tenemos, se va a ver disminuido de acuerdo a la cantidad de repeticiones que podamos hacer con respecto a eso. Esto es posible, como explico acá, cuando nuestro tiempo de repetición, es decir, cuando nuestro tiempo entre pico y pico de 90 grados es largo y cuando nuestro TE son cortos, ¿sí? Bueno, ya veo que más o menos es la hora. Quería explicar también gradiente de eco, pero no sé si llego, así que se lo dejo para la clase que viene. No sé si tienen alguna duda, si va entendiendo, no se entendió, quieren preguntar algo. No, Raúl, muy bueno, se entendió muy bien, interesante la manera como al emitir las diferentes secuencias de pulso y las modificaciones que se hacen en la adquisición de las imágenes van finalmente a evidenciar el resultado final. A mí me pareció muy buena la explicación. No sé si alguno de los que esté conectado tenga alguna pregunta. Bueno, nada, de mi parte no más que esto, y bueno, cualquier cosa o duda que tengan lo vamos hablando. Y para la semana que viene seguimos con las distintas secuencias que faltan, son varias. Vamos a ver si vemos gradiente de eco y alguna inversión de la señal también la semana que viene.